Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Compañeros. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Vamos a ver dos ejemplos. Son los ejemplos, bueno, son ejemplos desarrollados del libro para conceptos, para pensar los conceptos. Después vamos a hacer ejemplos de la guía de ejercicios. Vamos a ver los dos que están en el libro. Bueno, ya hemos visto uno. Este es el 4.02 del libro que está desarrollado, el cual menciona, voy a cambiar el puntero, menciona que se flexiona una barra semicircular de aluminio con radio igual a 12 milímetros hasta darle una forma de un arco circular de radio medio igual a 2.5 metros. El radio medio, es decir, desde el eje central imaginario hasta el eje neutro de la sección transversal. Luego nos dicen que la cara plana de la barra se dirige hacia el centro de la curvatura del arco. Hallar los esfuerzos máximos de tensión y compresión de la barra. Considerar módulo de necesidad igual a 70 gigapascales. Bien, el libro realmente solo tiene las dos imágenes del centro. Yo agregué esta otra para complementar un poco porque quizás sea un poco confuso que nos menciona esta parte. Cuando se flexiona la barra, la cara plana de la sección transversal, la cara plana está hacia abajo, esa cara plana está dirigida hacia el centro de la curvatura del arco. Es decir, que esta es la que va a estar dirigida a aquel punto C que mirábamos en diapositivas anteriores. Solo voy a regresar a esa parte cuando miramos esa parte, esta. Pero como la cara plana está hacia abajo, quiere decir que este triángulo está viendo hacia abajo, porque está girado. Digamos, si vemos aquí este eje, este semicírculo estaría formando aquí la cara superior y la cara plana paralelo al eje Z. Y si esta cara plana está viendo hacia el centro del círculo que se forma, está viendo hasta ese punto, para que eso sea cierto, entonces este punto se debería estar abajo. O sea, este triángulo que se forma debería estar viendo hacia abajo. Por lo tanto, el valor Y, que es la distancia que separa del eje neutro a cualquier punto de la barra, va a estar dado por un valor de Y. Yo lo voy a poder medir hacia abajo. Y el valor de C, pues va a ser la distancia mayor desde el eje, o desde el eje neutro hasta cualquiera de las dos superficies. Entonces, esto es cuando nos dicen que la cara plana está dirigida hacia el centro del círculo. No es este punto C es el centroide de la sección transversal, sino nos referimos al punto C del círculo que se forma cuando esta barra se flexiona. Entonces, lo que estamos viendo es que esta barra se flexiona hacia abajo, queda cóncava hacia arriba, se flexiona hacia abajo. Bien, nosotros en algún momento vamos a ocupar conocer el centroide de esa sección transversal, y ese centroide pues lo pueden ver en propiedades geométricas de esta figura. Y el eje neutro va a pasar por ese centroide. Bien, me preguntan los esfuerzos máximos de tensión y comprensión de la barra. Ya hablamos también que la compresión yo la voy a tener en la superficie que ve hacia el punto C o hacia el eje central. En este caso va a ser la cara plana. Y la tensión la voy a tener en la superficie exterior, que sería la superficie de este punto curvo. En esta superficie curva. ¿Cuál va a ser máximo entre ellos dos? Esta nos va a decir cuál de los dos esfuerzos está más separado del eje neutro. Recordemos que esos esfuerzos dependen de la distancia que se encuentra a partir del eje neutro. Y viendo la figura, bueno, por aquí tengo yo la fórmula. Viendo la figura, es más grande la distancia desde el centroide hasta la superficie curva de la figura que del centroide a la superficie plana. Entonces, el esfuerzo máximo entre los dos va a estar dado en la superficie curva. Pero como el ejemplo me separa en dos,
el máximo de tensión y el máximo de compresión. Entonces el máximo de compresión va a estar en la cara plana y el máximo de tensión va a estar en la superficie curva, en la parte exterior, o sea, una distancia C desde el centroide. Y el de compresión va a estar a una distancia Y medido desde el centroide. Bien, por aquí pues quizás lo ocupemos, quizás no. Algunas propiedades del semicírculo que lo pueden ver en el libro también en la última página, lo que son los momentos de inercia y el momento polar de inercia. De repente aquí no lo vamos a ocupar, pero es podemos ver que eso está al final del libro. Bien, tenemos aquí varias fórmulas que las vimos en la presentación, en la parte de teoría. Varias fórmulas que me relacionan la deformación unitaria con la distancia Y a cualquier punto medido desde el centroide entre la distancia media desde el eje central de la figura imaginaria o del círculo imaginario que se forma con la barra deformada. Y también podemos evaluarlo con respecto a una deformación máxima. Y esa deformación máxima, pues, va a darse también a la distancia que esté mayor, o mejor dicho, al punto que esté a una mayor distancia en medio del centroide. Entonces, en este caso también es en el punto C. Luego tenemos el esfuerzo relacionado por un módulo de elasticidad y esa deformación unitaria. Si esta deformación unitaria lo mido donde tengo la deformación unitaria máxima, entonces ahí el esfuerzo también es máximo. Y luego tenemos otras relaciones por acá. Bien, a mí me preguntan, a ver, ¿cuál es la? Leer los esfuerzos. Podemos hacer uso de esta ecuación. El esfuerzo va a ser igual al módulo de elasticidad y a una deformación. A una deformación. En este caso, como yo necesito los esfuerzos máximos, entonces yo tengo que utilizar las deformaciones máximas. ¿Y dónde voy a encontrar las deformaciones máximas? Pues en los puntos más alejados del centroide. En este caso, en la superficie curva y también en la superficie plana. Entonces, podríamos encontrar, antes de aplicar esta ecuación, tenemos que encontrar la deformación unitaria. Y para la deformación unitaria podemos utilizar cualquiera de estas dos. Como no conocemos la deformación máxima todavía, entonces expliquemos la primera ecuación, que sería esa deformación va a ser igual a una distancia Y desde el centroide entre la distancia media desde el centro del círculo o el centro del eje imaginario. Bien, podemos aplicar primero esa ecuación, pero hay una situación que no conocemos esta deformación. Para conocer esta deformación necesito conocer este valor de Y. Este valor de la distancia media ya lo tenemos, es igual a 2.5 metros. Y la deformación Y no la conocemos. Pero viendo la figura, la deformación Y, que es la distancia, hemos dicho, cualquier distancia medida del centroide C, pero como yo quiero encontrar la deformación más o el esfuerzo máximo en la cara plana, voy a llamar Y hasta la superficie plana. Y esta tiene una forma geométrica o una figura, una fórmula para esta forma geométrica. Que en un semicírculo, la distancia desde la cara plana hasta el centroide es igual a 4 veces el radio entre 3 veces pi. Ya esta es por geometría de la figura. Bien, si yo encuentro Y, yo puedo conocer después el valor de C. Y C va a ser cualquiera de las dos distancias, pero la que sea mayor entre esas dos. Eso pues lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, esa yo lo voy a tener en la superficie curva. Entonces, si yo encuentro Y y después le resto a la altura total, le resto este valor de Y, voy a encontrar el valor de C. Y esa altura total son 12 milímetros. Bien, entonces aplicamos la ecuación primero para encontrar el valor de Y. Y esto va a ser igual a 4 por el radio, que es 12 milímetros. Debemos pasarlo a metros, 0.012, entre 3 veces pi, que pues, es una constante. Después de relacionarlo, esto es igual a 0.00509 metros. O, si lo queremos dejar en milímetros, 5.09 milímetros. Esta sería esta distancia de acá, al centroide, hasta la plana. Ahora bien, la deformación máxima
yo la voy a tener en la distancia mayor que yo tengo desde el centroide. Y hablamos que esa distancia es igual a un valor de C. Pero el valor de C es el radio, que es este total, menos el valor de Y que ya encontramos. Entonces, para encontrar la deformación máxima, yo divido C entre la distancia media hasta el eje central, pero el valor de C ya sé que es igual a un valor de radio menos Y. Entonces reemplazamos nada más el valor de radio, pues es 12 milímetros, lo debemos pasar a metros, y el valor de Y ya lo encontramos con esta ecuación, 0.00509 metros, entre 2.5. Y esta deformación máxima, yo la voy a encontrar que es igual a 0.02764 metros. Ahora bien, esta deformación yo la encontré utilizando C. Quiere decir que esta deformación máxima yo la voy a tener en la superficie curva. Digamos que ya tenemos esa deformación, que es deformación unitaria realmente, y regresando a esta ecuación, yo puedo encontrar un esfuerzo. ¿Por qué? Porque ya tengo la deformación y tengo también el módulo de elasticidad, que este me lo dan a partir del enunciado del ejercicio. Entonces yo puedo encontrar este esfuerzo. Y bueno, reemplazamos la ecuación. Tenemos que ese esfuerzo, que lo voy a llamar esfuerzo máximo, va a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria que acabamos de encontrar. Módulo de elasticidad es 70.000, es decir, 70 gigapascales, pero ya hemos estudiado que debemos dejarlo en kilopascales, es decir, 70.000 kilopascales. Multiplicado por la deformación unitaria, 0.002764 metros. Perdón, 2764. Aquí sí yo tengo que borrar el metro porque realmente es una deformación unitaria. No tiene unidades. Bien, entonces esto nos da un valor de 193.48 megapascales. Recordemos que estos eran pascales y el ejercicio me lo da en gigapascales. Yo lo pasé a megapascales, entonces el resultado va a ser megapascales. Ahora bien, para encontrar este esfuerzo, yo utilicé la deformación unitaria máxima, que ya lo hemos hablado. La deformación unitaria máxima la tengo a una distancia C desde el centroide. La distancia C ya mencionamos que es en la superficie curva. Entonces, este esfuerzo va a ser el que se da en la superficie curva. Y también por la forma que se flexiona este eje, este es el exterior del semicírculo que se forma. Por lo tanto, este esfuerzo va a ser de tensión, porque está en la superficie que se estira. Es decir, que esta deformación es una deformación de aumento de longitud. Bien, este es el esfuerzo máximo a tensión, pero me piden también el esfuerzo máximo a compresión, y ya sabemos que la compresión se da buscando hacia el centro del círculo que se forma al flexionar este eje, que sería la superficie plana. También podemos utilizar la misma ecuación para el esfuerzo, o podemos aplicar esta ecuación que está acá, donde ya conocemos un esfuerzo máximo de toda la figura, pero yo quiero encontrar el esfuerzo de tensión en esta pared plana, de compresión, perdón. Y esta ecuación me dice que cualquier otro esfuerzo medido a una distancia y desde el centroide, entre la distancia máxima que yo puedo tener por el esfuerzo máximo, me va a dar ese esfuerzo en cualquier punto. Y si yo lo quiero encontrar en la superficie plana, entonces yo utilizo el valor de y esto lo tenemos en esta ecuación. Hacer el esfuerzo en el punto o una distancia y va a ser igual a la distancia y, que es 0.00509 metros, entre el valor de C, que era la distancia máxima del centroide. Bueno, esta está aplicada con fórmula aquí. Por la deformación unitaria máxima. Y la deformación unitaria máxima, pues ya la encontramos en la ecuación anterior. Es como decir un porcentaje de la deformación unitaria máxima. Y solo, sí. Solo déjenme, sí.
Ok. La deformación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser al porcentaje que corresponde esta deformación con respecto a la deformación máxima. Y eso lo encontramos con 0.00509 entre 0.012 menos 0.00509 por 193.48. Y esto es igual a 142.52 megapascales y es esta compresión. Bien, es esta compresión, solamente que voy a hacer una corrección en la ecuación, porque aquí realmente es deformación, perdón, esfuerzo. Voy a reemplazar por esfuerzo. Ya voy a explicar esto. ¿Vale? Esta ecuación de aquí es esta ecuación de acá. Solo que yo aquí había escrito deformación en lugar de esfuerzo. Entonces, por eso cuando pasamos a la ecuación, aquí lo que colocamos es el esfuerzo máximo que ya encontramos. Entonces, el esfuerzo en cualquier otro punto va a ser un porcentaje del esfuerzo máximo que yo tengo en toda la figura. Y el esfuerzo máximo es 193.48. Entonces, cualquier otro esfuerzo en cualquier otro punto va a ser un porcentaje de este 193. ¿Cuál va a ser ese porcentaje? Va a ser esta división de acá, y entre c. Es decir, la distancia a cualquier otro punto entre la distancia máxima que yo puedo tener desde el centroide. Y eso nosotros lo tenemos en esta ecuación. Esto da pues un esfuerzo igual a 142.52 megapascales. ¿Cómo sabemos cuál es tensión y compresión? Pues como lo analizamos hace un momento, para ese esfuerzo utilizamos el valor de deformación unitaria máxima. Y eso ya lo tengo, la deformación unitaria máxima lo tengo a la distancia máxima que yo pueda tener, ya sea hacia abajo o ya sea hacia arriba. En este caso, por la forma del círculo, la distancia máxima al centroide es la superficie curva. Entonces, este esfuerzo es aplicado en esa distancia máxima. Luego, para el esfuerzo en el punto Y, yo utilizo la distancia en el punto Y. Y este esfuerzo va a ser un porcentaje del esfuerzo máximo. Y ese porcentaje va a ser igual a una relación de Y entre C. Entre más grande es Y, más se va a ir acercando el esfuerzo al esfuerzo máximo, hasta que Y pueda llegar a ser un valor exactamente igual a C. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una figura rectangular? Tanto Y como C pueden llegar a ser iguales. Entonces, en ese caso, el esfuerzo máximo sería igual al esfuerzo en ese punto, en el punto Y. Bien, entonces, ese era el ejemplo 4.02. Luego hay otro ejemplo que es muy similar también, que es el 4.1. También es desarrollado en el libro. Es similar porque flexión pura, solo cambia la sección transversal. Primero, la sección transversal es rectangular, pero aparte de eso, la sección transversal es hueca, como ocurre con las tuberías. Y en este caso, pues una tubería cuadrada. Veamos el enunciado. Se menciona que un tubo rectangular que se representa como está en la figura, que obtiene de una aleación de aluminio con la distancia máxima, o perdón, el esfuerzo sub Y, que es el esfuerzo donde empieza a fluir el material, donde ya la deformación es permanente, es 40 KSI o 40.000 PSI. El esfuerzo último es igual a 60 KSI, el esfuerzo donde ya falla el metal. Y el módulo de elasticidad es 10.6 por 10 a la, por 10, bueno, aquí me hace falta el índice, 10.6 por 10 a la 6 PSI. Determinar el momento flector, el momento que hace que esta figura se flexione, para el cual el factor de seguridad debe ser de 3. El radio de curvatura correspondiente al tubo. Es decir, me están pidiendo este momento flector que hace que este perfil se flexione, y aparte de eso me piden esta distancia, la distancia del eje imaginario hasta el plano neutro, en la distancia media. Aquí tenemos
la figura con una altura de 5 pulgadas, un ancho de 3.25 o base de 3.25 y un espesor de pared igual a T de 0.25 pulgadas. Tenemos acá la figura que pasa cuando se flexiona, se forma un círculo, un semicírculo, con un radio o una distancia media desde el eje imaginario hasta el plano neutro. En este caso no lo sabemos, es lo que nos están pidiendo. Aparte de eso, aquí se forma un ángulo, quizás no lo necesitemos, por eso no se indica. Y tenemos en la forma punteada lo que es el plano neutro. Es exactamente a la mitad, pero en este caso es exactamente a la mitad solo por la forma geométrica. Ya vimos en la otra forma geométrica anterior que en este caso no es exactamente la mitad, en el caso del semicírculo. Pero un cuadrado y un rectángulo, el plano neutro queda exactamente a la mitad de la altura. Es decir, a 2.5 pulgadas medida desde cualquiera de las dos superficies. Bien, me piden el momento flector. Tenemos estas fórmulas que también las vimos anteriormente. Todas involucran el momento flector. ¿Cuál de ellas podemos utilizar? Veamos todas qué datos podemos tener. La primera ecuación, necesitamos el momento de inercia. Esto por la figura geométrica, pues lo podemos encontrar. La distancia C, o la distancia máxima hasta el centroide, también lo podemos encontrar, o más bien ya lo encontramos cuando mencionamos 2.5 pulgadas. Momento flector, que es el que estamos buscando, y esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo. Incluso esta es la fórmula que podemos aplicar. ¿Qué nos hace falta ahí? Pues necesitamos el momento de inercia. Y este es donde sí cambia un poco con los conceptos anteriores que habíamos visto, que solo hemos visto secciones transversales sólidas. Ahora tenemos una sección transversal hueca. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, aquí no lo tengo en la imagen, pero en el libro sí está. Cuando yo tengo una sección transversal hueca, para encontrar el momento de inercia, el momento de inercia sigue siendo la misma ecuación en el caso de un rectángulo, que es igual a base por altura al cubo entre 12. Pero este es el momento de inercia para una sección transversal sólida. Cuando yo tengo hueco, yo lo que tengo que hacer es, al momento de inercia de la sección completa, le resto el momento de inercia de la parte hueca. Y eso entonces lo que hago yo es base por altura al cubo entre 12 de la sección exterior menos base por altura al cubo entre 12 de la sección interior. Entonces, ese es nuestro momento de inercia para una sección hueca. A la sección exterior le restamos el momento de inercia interior. Entonces, eso lo tenemos en esta ecuación. Base y altura de la sección exterior. Base, pues, 3.25 pulgadas y altura son 5 pulgadas. Entonces, lo tenemos en esta ecuación. Y base y altura de la sección interna. Aquí sí hay que hacer algunas restas porque yo lo que tengo en la imagen es la base de la sección exterior, pero yo ocupo la del interior. Pero sí me dan el espesor de pared, igual a T, 0.25 pulgadas. Quiere decir que para la base interior, a este 3.25 le resto 0.25 de este lado y le resto 0.25 de este lado. Esto es igual a 2.75 y eso lo tenemos por acá. Ahora, altura al cubo. La altura es 5 pulgadas. Pero esa es de la imagen exterior. A este le resto 0.25 de acá y 0.25 de acá y me queda 4.5. Y eso es lo que yo tengo aquí. Luego de resolver el momento de inercia total, o sea, cuando ya resto momento de inercia exterior menos momento de inercia interior, va a ser igual a 12.97 pulgadas a la 4. Este es nuestro momento de inercia de esa figura hueca. Entonces, ese quizás lo vimos en estática, creo, pero es algo que hay que recordar. Debemos restar el momento de inercia de las partes huecas en el caso de perfiles huecos, ejes huecos o secciones transversal huecas. Bien, ya tenemos el momento de inercia para la ecuación.
¿Qué nos hace falta? Bueno, C también ya lo tenemos, pues sería la distancia máxima desde el centroide. Si es para arriba, la distancia máxima va a ser 2.5. Si es para abajo, también va a ser 2.5. Entonces ahí no tenemos problema. El esfuerzo máximo es el esfuerzo máximo que le puedo aplicar al perfil. Como no me lo dan, pero por aquí nos dicen que el esfuerzo último es 60 KSI. Pero también tenemos que el factor de seguridad es igual a 3. Y repitiendo los conceptos del primer parcial, al esfuerzo donde ya casi va a fallar el material, le aplico un factor de seguridad para estar seguro que no va a fallar mi perfil. Y ese factor de seguridad me relaciona mi esfuerzo último entre mi factor de seguridad y eso va a ser igual al esfuerzo que yo puedo utilizar o le puedo aplicar al perfil. Es decir, con esta ecuación de acá, el esfuerzo permisible va a ser igual al esfuerzo último entre factor de seguridad. Factor de seguridad es igual a 3. Quiere decir que para mantenerme en la zona de seguridad, yo le voy a aplicar un esfuerzo 3 veces menor al esfuerzo último. Es decir, 60 entre 3. El esfuerzo permisible es 20 KSI. Si tenemos el esfuerzo permisible como 20 KSI o 20.000 libras por pulgadas cuadradas, y ya podemos aplicar la ecuación porque este es el esfuerzo máximo que yo le puedo aplicar al perfil. ¿Dónde lo voy a aplicar? Pues en las partes más alejadas del centroide, ya sea en compresión o en tensión. Solamente que como es rectangular la figura, ese esfuerzo en cualquiera de las dos superficies va a ser el mismo porque está a la misma distancia. Esa es la parte de los conceptos en caso de figuras rectangulares. Bien, entonces tenemos el esfuerzo. Bueno, también por aquí había otro esfuerzo. Sí, este es el esfuerzo sub Y, 40 KSI. Y este realmente es el esfuerzo justo antes de que el material empiece a fluir. Un punto antes de la fluencia. Es decir, antes de llegar al punto donde la deformación es permanente. Entonces, estos 20 KSI siempre se mantienen debajo del punto donde la deformación se convierte en permanente. Entonces, estamos bien y podemos aplicar la ley de Hooke. Recordando que estas ecuaciones vienen de la ley de Hooke. Bien. Nosotros vamos a aplicar esta ecuación. Antes de aplicarla necesitamos despejar para el momento. Es decir, esfuerzo máximo, momento de inercia pasa a multiplicar y la distancia C pasa a dividir. Entonces así lo tenemos en esta ecuación. Solo nos resta reemplazar valores. Momento va a ser igual al momento de inercia, 12.97 pulgadas a la 4, por el esfuerzo permisible, que es 20 KSI, entre el valor de C, que es igual a 2.5 pulgadas. Esto al dividir me va a dar kips pulgadas, o sea, miles de libras por pulgada. Igual a 103.76 kips por pulgada. Siempre hay que tener cuidado con las unidades. Si nos puede crear una confusión, mejor escribamos las unidades y las vamos tachando, las vamos cancelando. Al final, pues esto nos va a dar a 103.76 miles de libras pulgada. Miles de libras por pulgada. Entonces, este es el momento flector que yo puedo aplicar en este punto, de tal forma que la deformación no sea permanente y que tampoco el material falle. Mantenemos un factor de seguridad igual a 3. Bien, ahora la siguiente consulta es, una vez que yo aplico este momento flector y se flexiona el perfil, al formarse el semicírculo, ¿cuál es el valor de la distancia media desde el eje central hasta el plano neutro? O sea, el radio de este círculo que se forma aquí, de esta sección de círculo. Entonces, para eso vamos a la siguiente diapositiva. En algún momento aplicamos esta ecuación. Bueno, no, creo que no la hemos aplicado, pero sí la vimos en la presentación. Es esta última de acá, donde me relaciona el inverso de esa distancia va a ser igual al momento flector entre el módulo de elasticidad y el momento de inercia.
tenemos módulo de elasticidad por acá, momento de inercia que ya no encontramos, momento flector que ya encontramos, entonces podemos aplicar la ecuación. Y esta ecuación va a ser igual, bueno, debemos despejar primero, debemos despejar para esta distancia, pasarlo a multiplicar. Eso haría que módulo de elasticidad por momento de inercia pase a multiplicar y momento flector pase a dividir, como lo tenemos en esta parte de acá. Entonces solo nos queda reemplazar valores. Módulo de elasticidad es igual a 10.6 por 10 a la 6 PSI. Este 10 a la 6 fue el que me hizo falta colocar aquí en el enunciado. También está aquí en esta parte de arriba. Pero es 10 a la 6 PSI. También en el enunciado del libro, pues ahí está. Momento de inercia, 12.97 pulgadas a la 4. Y momento flector lo encontramos como 103.6 kips por pulgada. Aquí yo sí escribí las unidades porque tenemos que tener cuidado que este valor de aquí está en PSI, no está en KSI. Entonces yo necesito pasar estos kips a libras por pulgada para mantener la coherencia de las unidades, si no voy a tener valores erróneos. Y luego pues arriba tengo pulgadas, yo puedo cancelar aquí pulgadas y luego yo tendría que descomponer los PSI también, pero al final este es un valor de radio y como estoy involucrando pulgadas, ese valor de radio va a estar en pulgadas, igual a 1325 pulgadas, es decir que ese sería el radio del círculo imaginario que se forma cuando se flexiona el perfil, va a ser igual a 1325 pulgadas. Ese sería el inciso B. Bien, bueno, alguien escribió que tenía problemas. Al final creo que sí entró, o sea, al final fue true, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero, que tenía problemas, pero sí, sí pude entrar. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, estos eran los dos ejemplos de ahora. Se los mandé en la tarde también, para que los fueran estudiando. Y bueno, nos queda que continuar mañana con más ejemplos. No sé, alguna consulta, si no, pues nos vemos mañana. Gracias, ingeniero. Bueno, Ingeniero, una consulta. sí. Los ejercicios seleccionados para este parcial, ¿cuándo más o menos los va a No los he proyectar? seleccionado, sí, pero los podría subir ya mañana. Sí, para más o menos tener una idea de ir estudiando, porque ya la otra semana es el examen, ¿no? Sí, a finales o fin de semana podría ser. Sí, ok. Sí, entonces, sí, mañana. No los he seleccionado, tengo que ir a seleccionarlos. Porque como no vamos a ver todo el capítulo, entonces no quiero seleccionar ejercicios que no vayamos a ver. Bien, entonces, pendientes y nos vemos mañana. Gracias, ingeniero. Feliz tarde-noche. Bueno, igual.